En esta clase vamos a comenzar a hablar de la doble inmunodifusión en gel de agar. Esta prueba de inmunodifusión se la clasifica dentro de las pruebas secundarias, y dentro de las pruebas secundarias son las pruebas de precipitación. Estas pruebas, como ustedes saben, se denominan secundarias porque la unión antígeno-anticuerpo, el complejo formado por esa unión entre el antígeno y el anticuerpo, se hace evidente por sí solo en forma de precipitación. Una característica de esta prueba es su sensibilidad analítica, donde podemos ver que detecta entre 20 y 200 microgramos de una proteína, ya sea antígeno o anticuerpos por mililitro. Si se compara con otras pruebas, como vemos, las pruebas primarias, por ejemplo, su sensibilidad no es tan buena, no así su especificidad. Esta cantidad detectada de entre 20 y 200 microgramos por mililitro hace que si en un animal se observa línea de precipitación, o si se observa línea de precipitación, mejor dicho, podemos decir que ese animal es positivo y no habría duda de ellos. Sin embargo, puede que algunos negativos que tengan cantidades menores a 20 microgramos por mililitro se vean como negativos, básicamente, y esto es producto de que la prueba de precipitación o de inmunodifusión no pudo detectar esta menor cantidad de anticuerpos o antígenos, dando resultados falsos, o lo que vulgarmente nosotros llamamos falsos negativos. Entonces, como dijimos, el fundamento de la precipitación es que es una prueba de reacción secundaria que se produce cuando el antígeno soluble, recuerden que tenemos antígenos solubles y antígenos particulados, el antígeno soluble entonces se une a su anticuerpo específico. La consecuencia de esa unión, de la formación de ese complejo, se visualiza con la aparición de precipitado o banda de precipitado en medios líquidos o en medios semisólidos. En este caso, la doble inmunodifusión en gel de agar es en medios semisólidos, evidenciándose a simple vista o haciéndose visible entonces por sí sola esa unión. Las leyes de la inmunodifusión son: la difusión se produce desde gradientes de mayor concentración hacia los de menor concentración. Esto es, si sembramos antígenos, por ejemplo, o sueros controles positivos o sueros problemas en un pocillo, este va a difundir en forma radial a través del agar hacia sitios de menor concentración. 2. La velocidad de difusión es directamente proporcional a la cantidad del reactante e inversamente proporcional a su peso molecular. Esto explica un poco de por qué estas pruebas detectan inmunoglobulina G antes que inmunoglobulina M. Esto es debido a su peso molecular. Y 3. La velocidad de difusión es inversamente proporcional a la concentración del gel. Esto es, geles más concentrados, los poros son más pequeños, por lo tanto va a haber una menor velocidad de difusión. Los determinantes de estas pruebas son los buffers, que se encargan de estabilizar la reacción. El pH varía bastante dependiendo de los kits o cada una de las enfermedades en las cuales está puesta a punto la prueba. Existen pruebas para detectar, por ejemplo, el antivirus en pequeños rumiantes que tienen un pH entre 7,5 y 7,7, un pH 8 para la detección de leucosis bovina y un pH 8,6 para la detección de anemia infecciosa equina o para el test de Coggins. La temperatura, una vez sembradas las placas, se incuban a temperatura ambiente durante 48 o 72 horas antes de ser leídas. Y también otras de los determinantes es la concentración de antígenos y anticuerpos, que esto un poco hace que haya equidistancia de esta unión antígeno-anticuerpo y esta línea de precipitación estén equidistantes entre los pocillos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que presenta
la doble inmunodifusión en gel de agar. Dentro de las ventajas es que se observan fácilmente a través de una luz que no incide directamente, sino que ilumina toda la placa y eso hace que se pueda ver la línea de precipitación. Son muy útiles para detectar diferentes enfermedades. No se requiere equipo costoso y pueden ser quali o cuantitativas. Quali como por ejemplo el test de Coggins o cuantitativa como el test de Mancini. Y dentro de las desventajas que tienen es que poseen una baja sensibilidad, como dijimos anteriormente, y se necesita un técnico idóneo para su lectura, sobre todo en aquellas líneas de precipitación débiles, donde quizás es difícil la interpretación de ese resultado. ¿Cómo se lleva a cabo la prueba de inmunodifusión? Primero lo que tenemos que hacer es, como se ve en esta imagen, es la preparación de la placa de agar. Esta preparación de la placa la vamos a ver cuando cursemos el módulo de virología y llevemos a cabo la realización del test de Coggins y la detección de leucosis enzótica bovina. Finalmente nosotros, en un primer momento en realidad partimos de una placa ya con el agar semisólido como se ve acá en esta imagen. Lo que se hace posteriormente, se hace una perforación con un sacabocado que da la forma de roseta. Posteriormente se retira el agar de los pocillos. Este agar se retira con bomba de vacío en caso que el laboratorio lo tenga, y si no, se puede doblar la puntita de una aguja de cono rosa o cono verde y ir extrayéndolo uno por uno. Es un poco más engorroso y podemos llegar a lastimar el agar también o de partirlo. Ya lo vamos a ver cuando hagamos la técnica. Posteriormente se llenan los pocillos con los reactivos, el antígeno en el centro de esta roseta y en los laterales, dependiendo de la enfermedad, se ponen los sueros problemas y también los sueros controles positivos. Una vez sembrada, la placa se incuba a temperatura ambiente en cámara húmeda durante 48 o 72 horas para posteriormente realizar la lectura y la interpretación de los resultados. Como muestra esta imagen de acá, la altura del pocillo que la realizamos con el sacabocado es fundamental porque nosotros tenemos que enrasar la cantidad de reactivos que ponemos es al borde del pocillo, se completa hasta el borde del pocillo. Esto es característico de la prueba de inmunodifusión y el tamaño de esta roseta va a estar dependiendo de las concentraciones de reactivos que deben ponerse para cada una de las pruebas que se utilizan para detectar diferentes enfermedades y que finalmente lo establece cuando se pone a punto el equipo de diagnóstico y lo aprueba SENASA. En esta imagen ya vemos el antígeno de azul y el anticuerpo de amarillito sembrado. Se produce la difusión radial desde un gradiente de mayor concentración, que es el pocillo donde se sembró, en forma radial, concéntrica, desde mayor concentración hasta menor concentración, hasta encontrarse equidistante. Estos anticuerpos con estos antígenos se encuentran, se unen y forman esta línea de precipitación que se hace visible por sí sola. Acá tenemos otra imagen donde tenemos los antígenos sembrados en este pocillo, en el gel, en la placa, y en este pocillo los anticuerpos. Cómo empiezan a difundir desde un gradiente otra vez de mayor concentración hacia menor concentración en forma radial hasta encontrarse en una zona de equivalencia, en una zona equidistante de los pocillos y van a formar, donde indica esta flecha, la línea de precipitación que se va a hacer visible por sí sola. ¿Cuáles son los resultados posibles que podemos encontrar en estas pruebas? Esto fue realizado por primera vez
por Occhiarloni allá por el mediados de 1950 y que lo utilizó para determinar fraude en chacinados. Quería saber, por ejemplo, si un chacinado era 100% de carne vacuna o si eran fraudulentos. El primer resultado que muestra este gráfico es el de identidad total entre antígenos. ¿Qué significa identidad total entre antígenos? Supongamos que el antígeno A es carne vacuna y el antígeno B es carne de cerdo. Y además él tenía un tenía un suero anticarne vacuna y anticarne de cerdo. En el primer caso puso este suero en el pocillo este de acá, central, que marca la flecha, suero anticarne vacuna y anticarne de cerdo, puso su control positivo, anticarne vacuna, y puso su problema. Este chacinado decía que era 100% de carne vacuna, pero quería determinar si verdaderamente era así. Entonces, luego de 48-72 horas y después que se produjo la difusión de los reactivos, vio que se formaba una línea de precipitación formada por el antígeno de carne vacuna con el suero anticarne vacuna, y también se formaba una línea de precipitación entre el antígeno problema, el antígeno de carne vacuna, y el suero anticarne vacuna. Pero lo más interesante de esto es que había coalescencia entre estas líneas, o sea, había unión entre estas líneas, diciendo de que estos antígenos terminan siendo antígenos de carne vacuna. Por supuesto, el suero anti-B o anticarne de cerdo difundió, pero no se unió a nada porque no había en este caso proteínas de carne de cerdo. Este resultado se denomina identidad total entre antígenos. En este segundo ejemplo, con el resultado de no identidad entre antígenos, el principio es básicamente el mismo. La diferencia es que en este caso el problema sembrado es antígeno B o carne de cerdo. Entonces, cuando se siembran todos los reactivos, 48-72 horas posterior, vamos a observar una línea de precipitación producto de la unión de los sueros anticarne vacuna con los antígenos A o los antígenos de carne vacuna. El suero anti-B o el suero anti-carne de cerdo contra las proteínas de la carne de cerdo. Va a haber una línea de precipitación, pero vemos que estas líneas de precipitación no se unen, sino que se cruzan, cortan, producto de que estas dos proteínas son completamente diferentes. Y de hecho es así, una es carne de cerdo y la otra es carne vacuna. Este resultado se llama no identidad entre antígenos. Por último, otro de los resultados posibles es la identidad parcial entre antígenos, y eso se da básicamente de la siguiente manera. El ejemplo es el mismo. Tenemos el antígeno A, que es el antígeno control, el suero anti-A y anti-B, pero en este caso el chacinado tenía, por ejemplo, 50% de carne vacuna y 50% de carne de cerdo, donde vamos a ver que hay un encuentro entre los antígenos A o de carne vacuna con el suero anti-A, formando una línea de precipitación por este lado, y por este lado el suero anti-A o carne vacuna se va a unir al antígeno anti-A carne vacuna, como se ve acá, habiendo una línea de coalescencia, un sitio de coalescencia o una coalescencia entre las líneas, diciendo de que estas dos proteínas son de carne vacuna, pero a la vez va a haber una unión de los sueros anti-carne de cerdo con los antígenos de carne de cerdo que se encuentran en este preparado, formando una línea de precipitación, formando este segmentito que se denomina espolón. Esto quiere decir que hay una identidad parcial entre antígenos. En estas fotos tomadas de una placa
de inmunodifusión de verdad. Vamos a ver lo que estábamos explicando recién, identidad total entre antígenos, coalescencia entre estas líneas de precipitación, identidad parcial en la foto número 2, formando lo que se denomina el espolón, y no identidad entre estos reactivos, formando lo que se llama estas líneas de precipitación que se cruzan y cortan en sus pocillos. Estos antígenos son completamente diferentes. Posteriormente a Aucherlony, vino Coggins y realizó el test de Coggins, así se llama, que se utiliza para la detección de anemia infecciosa equina, de anticuerpos contra el virus de anemia infecciosa equina. Coggins dio vuelta a la siembra de los reactivos, sembrando el antígeno en el centro y los sueros controles positivos y los sueros problemas en los laterales y de forma intercalada. Este test es obligatorio para todos los equinos del país que se movilizan, cualquiera sea su origen y destino, con excepción de aquellos que van a faena. Todos los equinos residentes en lugares de concentración, tales como clubes hípicos, caballerizas, centros de descanso, clubes de campo, country, hipódromos, cuadreras, centro de entrenamiento. La validez del diagnóstico es 60 días luego de la extracción de sangre, no luego del diagnóstico, sino del momento que se extrae, 60 días. Y además se aconseja realizar 1 o 2 test anuales en poblaciones estables de manera sistemática, sobre todo en zonas enzóticas o lugares donde se ha producido temporadas de alta carga de insectos, sabiendo de que los insectos hematófagos, como los tábanos, la familia Tabanidae, son uno de los insectos responsables en la transmisión entre animales del virus de anemia infecciosa equina. Como dijimos, esta es la roseta que se forma con el sacabocados en la placa de Petri con el agar semisólido. Vamos a sembrar el antígeno en el centro de esta roseta, un suero control positivo, una muestra problema 1, equino 1, suero control positivo nuevamente, habíamos dicho que se sembraba en forma intercalada, una segunda muestra de otro equino, suero control positivo nuevamente y la muestra 3 o un tercer equino. En el transcurso de 48 o 72 horas, que es el momento en el cual ya se puede leer la placa, que estuvo incubada a temperatura ambiente, vamos a ver que estos reactivos difundieron, como muestran estos círculos, hasta encontrarse y formar una línea de precipitación. Vamos a ver que existe línea de precipitación, como se ve acá en negro, entre el suero control positivo y el antígeno, con todos los sueros controles positivos igual. En este caso no vamos a ver línea de precipitación porque el animal es negativo, no tenía anticuerpos contra el virus de anemia infecciosa equina, lo mismo que la muestra 3, pero sí esta muestra 2 vamos a ver que es un animal positivo, no solo porque había una línea de precipitación, producto de la unión antígeno-anticuerpo, sino que había coalescencia entre las líneas que se formaban con el suero control positivo. Acá tenemos más ejemplos todavía de posibles alternativas que podemos encontrar. Más allá de que sea positivo o negativo, podemos ver que existen débiles positivos, donde la línea de precipitación no va a ser equidistante entre el pocillo o entre esta muestra y el antígeno, sino que está tirado o está bien próximo al pocillo del suero problema. Esto es producto porque quizás la concentración de anticuerpos todavía no es tal como para que estén equidistantes. Lo mismo que se ve en la muestra 2. Acá es aún más débil todavía. Estos son algunos problemas
que pueden suscitar en la lectura. Por eso es importante que un técnico idóneo y entrenado pueda hacer las lecturas de anemia o pueda hacerlas siempre el mismo. Y en la muestra 1, a su vez, tenemos algún débil más todavía que estos dos anteriores que acabo de mencionar, pero vemos que hay coalescencia, no hay unión entre los sueros controles y entre el positivo, porque la concentración es muy débil, quizás está acercándose a esos 20 microgramos por mililitro que mencioné al principio en la clasificación de la prueba, pero este animal es positivo. Probablemente, como se hacen detecciones cada 60 días, en el próximo análisis contra anemia infecciosa equina, este animal ya tenga una línea de precipitación mucho más cercana a lo que es equidistante. Igualmente, no se informan como débiles, sino que se informan como positivos. Y en este caso, bueno, es un fuerte positivo, al igual que este. Acá tenemos algunas fotos de placas de Petri sembrados equinos para la detección de suero de equino para la detección de anemia infecciosa equina. Vemos también líneas de precipitación entre el suero control positivo y el antígeno. Estos animales son el animal 1, el animal 2 y el animal 3 son negativos. Vemos que no hay línea de precipitación entre ellos y el antígeno. En esta foto vemos que el 1 es positivo, no solo en línea de precipitación, sino que además de coalescencia con el suero control positivo. El 2 también es positivo débil y el 3 es negativo, pero en caso de que tengan dudas pueden hacer una segunda siembra o sembrar este animal por triplicado. Ya lo vamos a ver cuando cursemos el módulo de virología. Acá tenemos también otra foto con animales positivos débiles, donde no hay una equidistancia, como se ve acá, entre el antígeno y el suero control, sino que la línea de precipitación está muy próxima al pocillo, debido a que la concentración de antígeno todavía no es lo suficiente como para que esté equidistante, pero sí es suficiente como para producir una línea de precipitación y unión con su suero control, al igual que esta. En esta foto también tenemos débiles y aquí ha habido alguna inespecificidad porque vemos no solo esta línea de precipitación que sí se une, tiene coalescencia con los sueros controles, pero acá vemos otra línea que puede ser otro reactante que está reaccionando con estos anticuerpos con algún producto del antígeno. Este animal es igualmente positivo. Acá en estas fotos también tenemos animales débiles como el 2. Tenemos no identidad entre antígenos acá. Y acá tenemos espolón. Pero este espolón además marca que hay línea de unión o de coalescencia con los sueros controles y que este animal es positivo, pero a la vez está reaccionando a alguna otra cosa. No es muy común encontrar inespecificidades en los resultados, pero sepan que pueden aparecer. Cuando un animal da positivo a anemia infecciosa equina, casi siempre se envían a sacrificio. Estos animales pueden estar en cuarentena de por vida, pero con ciertos requerimientos que establece SENASA, separados, a una distancia establecida por mosquiteros y deben vivir toda su vida allí. O también pueden ser utilizados para investigación, pero alojados en box de la misma manera que si estuviesen en cuarentena de por vida. En el mayor de los casos, lo que se produce es el sacrificio, la denuncia a SENASA y el sacrificio del animal. Muchas gracias por su atención.